mientras hay una investigación de por medio, no puedo salir a la televisión a, a difundir lo que se está investigando. Eso es de cualquiera menos de un perito. Sin embargo, en aquella época mi madre estaba dirigiendo el Instituto de Medicina Legal. Y en esa época, pues, ella estaba laborando en la morgue de Lima. Entenderás que cuando acababa de estar en mis clases de colegio, pues la movilidad, en vez de dejarme en mi casa, ¿dónde me dejaba? Pero el que es realmente un perito, no solo médico, sino cualquier otro tipo de perito, y está a cargo de examinar un cuerpo humano sin vida, o una persona que refiere ser víctima de violencia física o víctima de violencia sexual, pues uno tiene que ser muy objetivo, describir lo que uno ve, no inventar, y tener, como te dije, la confidencialidad y la reserva de lo que estás haciendo. Los médicos tenemos que siempre exponer o dar a entender a la persona que es una persona, tú no eres un objeto, tú eres una persona que mereces un respeto. Y estás frente a un médico, y el médico tiene que demostrar su humanidad, su sensibilidad. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que estén viendo esta entrevista. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales, y les doy una bienvenida a un nuevo episodio de Hashtag La Entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. En esta oportunidad tenemos un invitado bastante especial, José Luis Pacheco de la Cruz, doctor especializado en medicina legal. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, Luis. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por tener este espacio especial para comunicarme con todos los asistentes a este sistema de transmisión virtual de LP Pasión por el Derecho. Le agradezco por el tiempo para conversar. Este lado del mundo legal que tenemos en LP que usted explora me parece súper interesante, sobre todo siendo parte de una generación que ha crecido tanto con sus padres viendo series como CSI, donde hemos crecido tan normalizados con este tipo de temas que conocer a una persona que realmente se dedica a profundizar en la medicina legal me parece realmente muy interesante, y sé que la gente va a disfrutar mucho también de esta conversación, donde vamos a ver un poco lo que hay detrás de este perfil, ¿no? Cómo es que llega a especializarse en una rama tan, puedo decir, extraña, porque todo el tema del cuerpo humano y la muerte siempre es un tema tan fascinante para las personas. Así que muchas gracias por estar aquí. Te reitero mi gratitud, estimado Luis, y estoy muy predispuesto a tener esta conversación contigo y sobre todo para que los asistentes al portal jurídico más visto en nuestro país puedan conocer lo que es la medicina legal y, como tú muy bien dices, qué es lo que está detrás, cómo podríamos romper algunos paradigmas que muchas veces las personas tienen sobre esta especialidad médica. Para arrancar, obviamente, tenemos que señalar que estamos en el marco del tercer Congreso Multidisciplinario de Derecho en Tarapoto, en el que va a estar usted como uno de los principales ponentes. Yo también voy a estar ahí, no como ponente, obviamente, pero mostrando un poco el detrás de cámaras de todo lo que va a ser el evento. ¿Qué expectativas tiene para un evento de ese tamaño? Sí, un evento muy importante a nivel nacional, y en lo que respecta a mi participación, pues vamos a brindar todo el conocimiento básico y también especializado para los profesionales relacionados al derecho y sobre todo para los estudiantes, proyectándonos a que ellos más adelante van a tener probablemente a la vista un documento emitido por un médico, y hay veces puede existir este temor, digamos así, de no poder interpretar correctamente lo que escribimos. Entonces, el lenguaje entre la medicina y el derecho tiene que ser un lenguaje muy fluido, un lenguaje bastante entendible para que los abogados puedan acercarse más a establecer el qué es lo que ocurrió realmente en base a un hecho que es motivo de la investigación. Yo tengo esta idea de que la medicina legal es una profesión por todo lo que representa, bastante personal, bastante íntima, de poder hacer exploraciones que requieren de soledad, de tranquilidad, pero al momento en el que se ve usted en congresos de ese tipo, que no es la primera vez, enfrentando una gran masa de gente, ¿usted esperaba cuando se estaba capacitando, cuando estaba en la universidad, tener que enfrentar a estas multitudes, poder conversar con tantos chicos, con tanta gente que estaba tan dispuesta a escucharlo, a conocer más de usted? ¿Era una posibilidad que tenía en mente? Mira, Luis, te voy a confesar algo muy personal.
desde que yo empecé mis estudios en medicina, estuve siempre recibiendo el soporte afectivo, emocional de mis padres y sobre todo de mi señora madre, quien también es médico forense, al igual que yo. Entonces aprendí a escuchar, a almacenar el conocimiento, a procesar el conocimiento y a poder transmitirlo. Creo que todo estudiante de derecho, y sé que muchos me están escuchando, hagan eso, lo que aprendan, apréndanlo bien, almacénenlo bien y cuando tengan la oportunidad de transmitir lo que han aprendido, háganlo con una pasión. Es lo que hacemos en los congresos, estimado Luis. Tú lo has dicho, podemos tener cientos de asistentes y cuando uno sube a la tarima y tiene el micrófono, empieza a regresionar a la época universitaria, cuando uno era asistente a las clases magistrales y ahora que tiene uno la oportunidad de transmitir lo que ha aprendido, pues lo hace con toda esa motivación personal y profesional. Así es que, ante tu pregunta, ¿qué es lo que uno siente al tener a cientos de asistentes en un evento como el que vamos a tener más adelante en el Congreso de Tarapoto? Pues va a ser eso, va a ser el poder transmitir todo lo que uno sabe, porque el conocimiento es universal. El conocimiento no debe ser guardado y sobre todo no debe ser difundido con temas, digamos, de figuretismo o queriendo darse el que uno es el máximo representante. No, no. En temas del conocimiento, todos estamos aquí para aportar algo, para aportar lo que hemos aprendido desde nuestras bases universitarias y también para darle el toque personal. Porque tú sabrás, estimado Luis, que hay peritos y peritos en nuestro país. Tú puedes encender, por ejemplo, la televisión y puedes escuchar a un perito que puede hablar un determinado tema. Sin embargo, tú sabes que los peritos somos muy reservados en lo que investigamos. Mientras hay una investigación de por medio, no puedo salir a la televisión a difundir lo que se está investigando. Eso es de cualquiera menos de un perito. Y si lo hace, probablemente lo hará pues por temas de índole personal, ¿no? Hay personas que por ejemplo, no se sienten capaz de lo que son y tratan de demostrarlo, ¿no? Eso tú lo sabes y cualquiera que me escucha lo sabe que a nivel médico, pues eso es muy fácil de entender. Entonces, cuando uno está frente al público, uno se debe al público. Y mientras más el público recepciona lo que uno quiere transmitir, pues uno se siente más contento. La medicina legal es una especialidad que complementa al derecho. De ahí el nombre, medicina legal. En esto que comentas sobre el figuretismo que puede haber dentro de la carrera, tanto de la medicina legal, de la medicina en general, del derecho y de mi propia parte desde el mundo periodístico, es muy común. ¿Usted cuál cree que es la, no sé si fórmula o receta o clave para no caer en eso? Cuando uno roza la popularidad, porque usted tiene un nivel de popularidad, de cariño por parte del público bastante importante. Muchas gracias. ¿Cuál es la forma para no caer en eso, para evitar ese tropiezo que es la popularidad por nada, el figuretismo descarado? Sí, no preocuparse por uno, sino preocuparse por el que está al frente, preocuparse por lo que el alumno en las aulas universitarias o el asistente en los congresos como el que se nos viene, pues puede aprender. Muchos alumnos, muchos asistentes a eventos académicos ya saben de un determinado tema. Entonces uno tiene que saber en qué momento fortalecer lo que ya saben y motivarlos para que ellos puedan aplicar en la práctica cotidiana lo que uno les está transmitiendo. ¿Te das cuenta, Luis? Uno no se preocupa por lo que uno da como imagen. Uno se debe preocupar por lo que el asistente capta como idea principal para luego procesarla como tal. Vamos a retomar esto cuando vayamos avanzando en la conversación, porque quería ir a los inicios, ¿no? Al comienzo del interés en el mundo de la medicina legal. Y yo me pregunto cuando todos los niños son curiosos, todos los niños tienen este interés por saber cómo funcionan las cosas, por el cuerpo, por la ciencia, que es un fenómeno que he descubierto ahora yo creciendo con un primo al que quiero mucho. Usted
creciendo también junto a una madre que estaba dedicada a la medicina legal, era un niño que se hacía muchas preguntas sobre esos temas, sobre el cuerpo, sobre qué está pasando? Mira, Luis, voy a compartir, ya que esta es una entrevista personalizada, digamos, no tanto académica, en algo que muy pocas veces lo he mencionado en las diferentes capacitaciones que brindamos. Yo de muy niñito, cuando estaba en el colegio, pues entenderás que hay movilidades, transporte que nos llevan a las casas, ¿no? Claro. Y nos dejan con nuestros padres acabado la hora de la escuela, del colegio. Sin embargo, en aquella época mi madre estaba dirigiendo el Instituto de Medicina Legal. Y en esa época, pues, ella estaba laborando en la morgue de Lima. Entenderás que cuando acababa de estar en mis clases de colegio, pues la movilidad, en vez de dejarme en mi casa, ¿dónde me dejaba? Wow. ¿Por qué? Porque estaba mi señora madre ahí y yo me venía en horas de la noche con ella a la casa. Entonces, ya te imaginas un niño de primaria y luego de secundaria que estaba día a día observando cómo los demás médicos, a quienes respeto mucho, ahora ya colegas, examinaban los cuerpos, realizaban unos trabajos muy, pero muy científicos y a la vez requerían del conocimiento de otros profesionales más. O sea, hacían un trabajo multidisciplinario. Estoy hablando hace ya más de 40 años. ¿Ah? Y ahora que ya uno está como, bueno, médico, se va dando cuenta que esa esencia de la vocación por investigar y brindar resultados al sistema de administración de justicia no se ha perdido. Al contrario, se ha incrementado. Ahora ya los médicos, bueno, lógicamente no llevan a sus hijos a la morgue, pero, pero sí sé que ellos, y les extiendo un saludo a todos mis colegas médicos, legistas o forenses de nuestro país, que sienten la misma pasión que uno, el de aportar lo que uno aprendió. Cuando uno es un niño creciendo en una morgue, un niño adolescente, ¿hubo momentos de miedo, de cierta como que mirada un poco oscura de la situación o siempre hubo más un interés científico, no académico porque uno es niño, ¿no? Pero esta curiosidad fue más grande que el miedo? Mire, estimado Luis, tú sabes que cuando uno es médico, uno proyecta su vida como médico en una especialidad. Ujú. En nuestro país hay más de 50 especialidades médicas. Mencióname 5. Uno, Odontología. odontología, por ejemplo, no es una especialidad médica porque el médico, bueno, el odontólogo no es médico. A ver, Ujú. otro. Tú que has ido a un hospital, ¿a eh, qué consultorio irías? A ver, Cardiología. muy bien, cardiología es una especialidad médica. eh, Ahora yo te estoy entrevistando, mira. Psicología, Psicología no, porque el psicólogo no es médico. psiquiatría en todo caso. Psiquiatría, muy Ya. bien, mira, cardiología, psiquiatría, De ahí, estoy repasando mi historial, mi gastroenterología, gastroenterología. neurología, pediatría, traumatología. Mira, hay más de 50 especialidades médicas en nuestro país. Cuando estudié medicina, yo desde los primeros años ya quería realizar la especialidad en medicina legal. ¿Por qué? Porque, como te conté, en el colegio, cuando estaba en los ambientes del Instituto de Medicina Legal y mis colegas, por ejemplo, realizando la necropsia como tal, yo no estaba en la necropsia, entenderás, un Ujú. niño no puede estar en esos ambientes, pero estaba en la oficina junto a mi madre, donde había una biblioteca inmensa. Entonces, todos los días para mí era estar leyendo, 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 y después que salía el médico de la sala de necropsia, les preguntaba, ¿y qué encontró? ¿Hubo hemorragia en el cráneo? Entonces los médicos me decían, ¿y cómo sabes? Bueno, lo he leído, sé que era un caso de tránsito. ¿Había algún tipo de hemorragia a nivel digestivo? Entonces, esa pasión por aprender más desde niño, pues hizo que cuando yo estudiara medicina, ya desde que ingresé a medicina, yo sabía que iba a ser médico relacionado a la medicina legal, ¿no? Y no cambiaría esta pasión por la especialidad. Sé que los médicos que están aquí presentes, espero también escuchándonos, tienen esa vocación de servicio al sistema de administración de justicia, brindar el conocimiento científico, como lo has mencionado, para que se esclarezcan los hechos. Recuerda que quien solicita nuestro trabajo es alguien que investiga si esta conducta o hecho constituye o no constituye un delito. Ujú. Y el aporte de la medicina legal es fundamental para eso. Algo que quería subrayar de lo que nos ha contado ahorita,
Estamos en una época en la que se habla mucho sobre el rol de la mujer y su lugar en instituciones, como cabeza de proyectos. Y cuando uno crece con una madre que ha estado a cargo de grandes proyectos ligados a la medicina, a la investigación, uno debe tener un concepto muy, muy importante y diferente de lo que es la mujer como profesional, la mujer en el mundo de la medicina. ¿Cómo fue esta relación con su madre? ¿Cómo ella lo ha visto o lo vio ingresar a este mundo que ella la apasionaba tanto? Sí, bueno, yo a ella siempre la he tenido y la sigo teniendo como ejemplo, no solo como médico, sino como persona. Creo que esto es muy entendido por todos los que están ahora siguiendo esta transmisión, porque siempre vemos a los padres como modelos a seguir. Especialmente mi madre, porque ella desde pequeño me enseñó a que si algún día yo fuera médico legista, pues eh, vea a todos los profesionales que trabajan en este sistema forense por igual, ya que la labor de un odontólogo forense, como has mencionado, la labor de un psicólogo forense, la labor de un biólogo forense, la labor de un químico forense, entre demás profesionales de la salud que brindan también un conocimiento del derecho, debe ser visto tan importante como lo que se ve en el trabajo médico. Cuando se investiga un delito, sobre todo un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, o por ejemplo, un delito contra la libertad sexual, todos debemos aportar por igual. Todos. No hay que el médico aporta más que cierto profesional, porque suele escucharse, ¿o no, estimado Sí. Luis? ¿Qué dicen? El caso lo están viendo en medicina legal. ¿Has escuchado? Y pensarán pues que solamente el médico ve este caso. No, es todo un equipo multidisciplinario y todos estamos facultados para aportar nuestra ciencia en un determinado hecho, en una determinada investigación. Así es que nosotros pues sabemos muy bien que este trabajo va a integrar el conocimiento de otras disciplinas y ciencias más. Así es que siempre vamos a respetar la labor de todos ellos y trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que esa es la clave para el éxito de las investigaciones, el trabajo en equipo. Un mensaje muy, muy importante que le dio. Y ella, me imagino que no reaccionó con sorpresa cuando se dio cuenta que usted estaba dando sus primeros pasos en ese mundo. Mira, te voy a comentar algo, estimado Luis. Cuando yo culmino colegio, yo siempre quise ser médico, desde te conté de colegio, incluso esperaba ya pronto estudiar medicina humana para después hacer la especialidad en medicina legal. Sin embargo, cuando yo acabo el colegio, mi madre se lleva, mi familia como tal, se lleva una sorpresa, que decido postular al ejército, al glorioso ejército del Perú. Y lo hice y estuve ahí un tiempo y eso creo que también sirvió mucho para formar la disciplina en la conducta de un profesional que se relaciona en este campo. Recuerda, tenemos muchos médicos, hay muchos médicos especializados en pediatría, en ginecobstetricia, en cirugía plástica, en geriatría. Miren, hay muchos médicos especialistas, pero el médico que se ha relacionado al trabajo médico legal, te habrás dado cuenta que es un médico muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener como bandera la objetividad, la imparcialidad, la prudencia, el no figuretismo, como mencionaste hace un momento. Por eso cuando tú ves en la televisión que sale alguien a hablar cosas, hay veces muchas sin sentido, pues lo hace por figuretismo, ¿no? Eso es entendible en personas que de repente tienen un síndrome de inferioridad, digamos así. Pero el que es realmente un perito, no solo médico, sino cualquier otro tipo de perito, y está a cargo de examinar un cuerpo humano sin vida o una persona que refiere ser víctima de violencia física o víctima de violencia sexual, pues uno tiene que ser muy objetivo, describir lo que uno ve, no inventar, y tener, como te dije, la confidencialidad y la reserva de lo que estás haciendo. Yo no puedo salir a la prensa, estimado Luis, a decir, por si acaso, yo estoy viendo este caso, por si acaso. Dime si eso lo ves frecuentemente, pero eso no lo vas a ver en alguien que tiene una formación
de la objetividad, de la imparcialidad, de la prudencia, de la no emisión de juicios de valor. Tú dirás, Luis, pero doctor, usted es médico, supongo que usted se pone a conversar con los pacientes que vienen y le cuentan sus problemas. Bueno, la atención médico-legal es muy diferente a la atención de un hospital y de una clínica. Si bien es cierto, ambos somos médicos, me refiero al médico del Instituto de Medicina Legal como al médico de un hospital, pues uno debe de no revictimizar a la persona. Yo no te puedo hacer preguntas de lo que ya te preguntaron antes de mi atención. Yo no te puedo preguntar algo que te pueda hacer recordar el lamentable momento que has atravesado. ¿Te imaginas que seas víctima de agresión física por parte de tu conviviente o por parte de algún familiar? ¿Te imaginas que seas víctima de violación sexual? Entonces, hay que tener mucho cuidado en preguntar algunos aspectos que podrían revictimizar a la persona. Entonces, yo creo que la objetividad, la no emisión de juicios de valor, es algo que caracteriza al perito médico. Entonces, ya sabes que la formación de un futuro especialista en medicina legal es una formación muy ligada también al conocimiento del derecho. Por eso es que cuando me inviten aquí a LP Pasión por el Derecho, pues no dudo en venir, porque sé que los abogados tienen que conocer un poco más de la medicina legal. Yo sé, Luis, y también los amigos que nos están acompañando acá en el Switcher, que cuando escuchan la palabra medicina legal, inmediatamente se les viene a la mente un cadáver, ¿cierto? Bueno, no es así, no es así. La medicina legal tiene diferentes ramas. La medicina legal como especialidad médica tiene diferentes ramas. Una de ellas es la rama denominada tanatología forense, pero también hay la rama de la sexología forense, de la ginecobstetricia forense, de la pediatría forense, de la traumatología forense, de la psiquiatría forense, donde no se realizan exámenes en cadáveres. Así es que no dudes de repente cuando tengas a la vista algún documento médico legal, no pienses que solamente es un trabajo en cadáveres, sino hay otro tipo de campo de acción. Hay dos puntos que quería destacar de lo que me acaba de comentar, ¿no? Esta sensibilidad, este tacto para poder conversar con una víctima de violencia o de cualquier proceso que requiera de medicina legal, es algo que se va puliendo con los años de experiencia, es algo que se enseña propiamente en la universidad, en la formación. ¿Cómo fue que usted fue dándole forma a esta sensibilidad, a ese tacto que se requiere? Sí, bueno, eso viene de casa. Como te dije, tengo el honor y la suerte de contar con familiares relacionados al campo forense y sabemos muy bien cuando estamos al frente de una persona cómo iniciar una entrevista y cómo también, como tú dices, el tacto para saber explicar lo que vas a hacer como médico. Vamos a suponer, estimado Luis, que a ti te asalten en la vía pública y te agredan físicamente. Tú vas a ir a una comisaría seguramente a denunciar el hecho. Luego vas a pasar médico legista. ¿Has escuchado eso? Sí. Va a pasar médico legista. Vamos a suponer que yo te examine. Mal haría si hago esto. ¿Qué pasa el señor Luis? ¿Cómo sé que eres Luis? Porque ya tengo el documento que llegó a mi mano. ¿Qué pasa el señor Luis? Señor, ¿dónde lo golpearon? Señálame cualquier parte del cuerpo. ¿Tiene algo más? A ver, quiero verlo. A ver, sáquese, por favor. ¿Algo más que eso? ¿Nada más? Ok, eso es todo, gracias. ¿Qué pasa el señor César? Dime. ¿He hecho un examen correcto? No. ¿Por qué? Porque eso es cualquier cosa menos que un examen médico. Mira cómo debería examinarse. Señor Luis, pase, adelante, tome asiento. Muy buenas tardes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero te das cuenta cómo los médicos tenemos que siempre exponer o dar a entender a la persona que es una persona. Tú no eres un objeto. Tú eres una persona que mereces un respeto. Y estás frente a un médico. Y el médico tiene que demostrar su humanidad, su sensibilidad, su tolerancia. ¿Eso dónde se aprende, estimado Luis? Eso se aprende en casa. Uno para ser buen médico primero tienes que ser buena persona. Como todo profesional, no solamente a nivel médico. Y luego ya, cuando estás en la universidad, vas adquiriendo los conocimientos. ¿Para qué? Para que dirijas tu entrevista. Solo estoy poniendo el ejemplo siguiente de que a ti te han golpeado. Señor Luis, muy buenas tardes. Pase y tome asiento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que presentarme. Soy el doctor José Luis Pacheco de la Cruz. Soy médico.
¿Ve cómo me estoy presentando? Y a solicitud de... ¿Dónde vives? Magdalena. A solicitud de la comisaría de Magdalena, vamos a realizarle un examen. Pero antes de examinarlo, quiero que usted, señor Luis, conozca cómo es el examen. El examen consiste primero en unas preguntas muy rápidas para conocer qué es lo que sucedió. Yo sé que usted, señor Luis, antes de venir aquí estuvo en la comisaría y le hicieron preguntas. No voy a repetir las preguntas, pero son preguntas como, por ejemplo, ¿con qué lo golpearon? Luego de eso voy a proceder a examinar la parte donde usted ha presentado la lesión. No lo voy a desnudar. Dime, hay veces cuando ingresas al médico, ¿piensas que te voy a desnudar o no? Es lo normal, ¿cierto? Sí. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi examen es dirigido. Pero, señor Luis, antes de hacer estas preguntas y antes de examinarlo, quiero que usted me diga si entendió cómo es el examen. Señor Luis, ¿entendió cómo es el examen? Sí, doctor. Señor Luis, ¿me autoriza a realizar el examen? Ok, dime. ¿He cumplido con las bases de todo acto médico? Sí. Desde que tú ingresaste. ¿Ya ves cómo no es? A ver, enséñame dónde te han golpeado. Ya, eso es todo, gracias. Eso no es médico. Bueno, eso nunca se ha hecho. Los que han ido al Instituto de Medicina Legal como personas que lamentablemente han sido víctimas de violencia física, violencia sexual, entre otros tipos de exámenes, pues saben que lo que caracteriza a la atención médico-legal es la atención muy humana y sobre todo el respeto que se le da a la persona. Luis, tú no eres mi paciente. Doctor, pero usted es médico. Sí, pero tú no eres mi paciente. Tú eres una persona que lamentablemente ha pasado por este muy mal momento. Y yo estoy cumpliendo con examinarte, porque lo que yo voy a plasmar en mi documento, que sería un certificado médico legal, va a servir para que quien esté investigando el caso se pronuncie sobre si esto es o no es un delito. ¿Se entendió en términos sencillos cómo es el examen médico, estimado Luis? Eso es lo que hacemos en los congresos, que se nos viene pronto uno, ¿cierto? Se nos viene el terapeuta. Ahí vamos a explicar cómo se realiza este tipo de evaluación, con términos sencillos, para que los estudiantes de Derecho y el público también, que no está relacionado al campo de Derecho, pueda entender cómo es un examen médico legal. Me parece muy importante que la gente que va a ver esa entrevista a través de YouTube y TikTok pueda ver ese tipo de procedimientos y conocerlos, porque muchas veces se ignora todo el factor miedo que puede tener la víctima, la persona que está yendo a pasar por medicina legal, como el trauma de la situación que pueden haber pasado, que puede ser un asalto, como es este caso, pueden ser cosas mucho más graves, y la labor que tienen ustedes para poder enfrentar ese miedo, ¿no? Para poder darle calma a una persona que ha pasado por algo que puede ser espantoso y que la gente no se puede imaginar. ¿Qué responsabilidad tan importante es esa? Sí, Luis, ese es un caso que es uno de los más comunes. Cuando el médico examina a una persona que refiere ser víctima de violencia física. Pero ¿qué pasa cuando la persona refiere ser víctima de violencia sexual? Puede ser hombre, puede ser mujer. Pues ahí las cosas cambian. Porque uno, como médico, ese es el tino que tú hace un minuto me preguntaste. Uno sabe muy bien a quién va a tener cuando atraviese la puerta del consultorio. Uno sabe que esa persona tiene no solamente un daño físico o genital, tiene también un componente emocional que está de por medio. Entonces, uno tiene que ser muy, pero muy objetivo en su examen, pero no quitando lo humano que caracteriza a todo médico. Uno tiene que entender a la persona. Muchas veces llegan llorando, muestran una labilidad emocional y uno tiene que darle la calma como tal. Y de repente, si está emocionalmente muy, pero muy dañada, pues comunicar a la autoridad que muchas veces está presente en que la persona tiene que calmarse un momentito y luego de eso vamos a pasar a hacer el examen. Claro, alguien que no sabe de esto dirá, pero doctor, estoy con la hora, tenemos que examinar. ¿Tú dirías eso o no? No, para nada. Bueno, entonces tenemos que hacer un examen
no dañando más a la persona. Luego, ¿qué pasa? Ya estando un poco más estable, cumplimos con lo mismo que hace un momento te indiqué, estimado Luis. Cumplimos con mencionarle en qué consiste el examen. Este ya no es solamente que me vas a mostrar dónde te golpearon. Ahora le tendré que decir que el examen de integridad sexual, porque así se llama el examen, incluye no solo la evaluación genital, sino incluye la evaluación de todo el cuerpo. Así es que yo soy hombre y no te puedo examinar a solas. ¿Por qué? Porque tú eres mujer. Estoy haciendo un ejemplo de una persona de sexo femenino. Así es que en todo momento yo voy a estar al lado de un asistente administrativo de sexo femenino. ¿Para qué, Luis? ¿Para qué crees que yo como médico hombre voy a estar al lado de un personal femenino? Para brindarle confianza. Así es, así es, así es, para que no sienta más temor o más miedo del que ya tiene. Entonces, ella al ingresar al consultorio médico legal no debe sentirse pues presionada para un examen. No, tiene que saber que este examen es parte del proceso de investigación. Recuerda que estamos en las diligencias preliminares que establece un proceso penal. Entonces, hay que explicarle que este examen es muy importante y que vamos a primero hacer las preguntas, denominada también anamnesis, con bastante cuidado, no preguntando temas que pueden dañar más la sensibilidad de la persona. Imagínate que alguien le pregunte, vamos a hacer una simulación. Señorita, ¿y quién la violó? Mi ex conviviente. ¿Y por qué se dejó violar? Le pregunto, te pregunto, Luis, ¿eso es correcto? No, para nada. No lo es, pues, no lo es. ¿Por qué? Porque uno no puede cuestionar, uno no puede opinar en base a lo que alguien dice. Mira que ha llegado con mucho miedo y que le están cuestionando. Eso no es nada correcto. Bueno, esto, vuelvo a repetir, eso no se hace. Pero estoy poniendo un ejemplo académico para que toda la comunidad jurídica entienda cómo es un examen médico legal. Luego de eso, pues, le voy a explicar en qué consiste el examen. Le estoy diciendo que hay preguntas que voy a hacer. Voy a hacer preguntas también de sus antecedentes, con bastante respeto. Si es que, por ejemplo, ya menstrua, cuándo menstruó por última vez, si es que ha tenido relaciones sexuales previas de manera consentida, si es que ha tenido algún tipo de embarazo, si es que ha tenido alguna pérdida, algún aborto, todo eso lo voy a preguntar. Pero siempre debo de pedirle la autorización para hacer esas preguntas. No puedo preguntarle de la noche a la mañana, a ver, siéntate, dime, ¿cómo fue esto? Eso, vuelvo a repetir, eso no es médico. Y luego pasamos al examen físico. Yo me voy a retirar, señorita, me voy a retirar a un ambiente al lado del consultorio, usted se va a quedar con mi asistente y va a pasar a un biombo para que se saque las prendas y se va a poner una bata y cuando usted esté listo me avisa. Mire el cuidado que tengo para hacer este tipo de examen. Te pregunto, Luis, ¿tú pensabas que eso era así? Probablemente no. De repente las personas tampoco. Las personas decían, me va a ver el médico, me va a sacar la ropa y me va a ver mis partes. ¿Cierto? No es así, pues. No es así. Para eso sirven los congresos, estimado Luis. Para acercar a la Para gente a esos transmitir a toda la comunidad jurídico, penal o en general a todos los asistentes a este congreso de derecho, pues cómo se realiza un examen. Para que sepan lo que su cliente muchas veces va a atravesar. Y que a veces las personas que son víctimas de este tipo de delito les preguntan a los abogados. Doctor, doctora, le pregunta al abogado, me han dicho que vaya al médico legista. ¿Y qué me va a hacer? Usted como abogado debe de indicarle qué es lo que le vamos a hacer o no. Sí, ¿por qué? Porque usted se está capacitando, pues. Porque usted sabe algo de medicina legal. Algo que realmente admiro mucho de todo lo que me acaba de contar es que, por ejemplo, hace poco vimos un caso muy fuerte que pasó en Juliaca, ¿no? Esta violación que terminó en el fallecimiento de una enfermera. Y uno ve eso como periodista, digamos, como persona común, y se queda anodado por el nivel de maldad que puede haber en la gente, ¿no? Por el nivel de oscuridad que puede haber en las personas. Y eso es algo que yo he visto, es un caso que vemos a la semana, pero ustedes, los médicos legistas, ven ven las consecuencias de la maldad humana a diario, ¿no? Ya sean desde robos a casos mucho más complejos y turbios, duros. ¿Cómo uno psicológicamente se prepara para poder ver eso, para poder ver las consecuencias de la maldad de la gente? Sí, Luis, sí. Bueno, yo tengo más de 20 años de servicio en la parte médico legal y
Y como tú dices, día a día vemos estos efectos o consecuencias de la violencia en nuestros ambientes, en nuestras unidades médico-legales. Y así como existe maldad, también existe bondad. ¿Y quién debe de transmitir esa bondad? ¿Quién crees, estimado Luis? Ustedes. Nosotros. Para eso nos hemos formado los médicos, para atender a personas. Las personas no son objetos. Cada persona es individual. Cada persona necesita un trato con respeto. Y es a veces bastante chocante ver a alguien que ingresa al consultorio, por ejemplo, con la cara hinchada de golpes. Estoy utilizando términos coloquiales. Uno se puede impresionar. Como tú dices, personas que tienen múltiples lesiones cortantes, múltiples lesiones punzocortantes, múltiples lesiones contusocortantes, cuando incluso son con machete. A veces uno tiene que ir al hospital porque la persona está siendo evaluada en un hospital. Y uno se choca con esa realidad, con esos efectos de la crueldad humana. ¿Cómo debería actuar un perito médico? Muy diferente a cómo actúa un perito, bueno, un médico de un hospital, a eso me refiero, con una objetividad. Mira, en toda la entrevista, ¿cuántas veces he mencionado este término? La objetividad. Yo sé que el médico puede muchas veces también sensibilizarse con el tema. Tú como periodista lo puedes hacer, ¿cierto? Pero el médico debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si él deja de lado la objetividad y pasa a la subjetividad, ya está dejando de ser perito. Así es que la objetividad nos va a hacer a que describamos correctamente lesión por lesión. Describamos si son lesiones recientes o antiguas, si son lesiones que tienen que ver con el hecho investigado. ¿A una persona la pueden golpear? Sí. ¿La persona puede ser golpeada hoy en la mañana? Sí. ¿Denuncia? Claro. ¿Yo le examino hoy en la tarde? Sí. Dime, estimado Luis, ¿la persona ha podido de manera accidental golpearse hace una semana atrás o no? Sí, de repente con el borde de un pupitre o de una mesa. ¿Va a tener moretones o no? Sí. ¿Producto del hecho que se está investigando de hoy en la mañana? No. ¿Tendré la obligación como médico de diferenciar qué golpes son las de hoy y qué golpes son las de hace una semana o no? Eso es ser objetivo. Eso es ser veraz. Eso es ser prudente en las descripciones y conclusiones que emitimos. Qué importante es lo que engloba todo esto último, ¿no? De que tanto los médicos legistas como todos los personajes del mundo jurídico sean una representación del bien contra la maldad con la que se está luchando, ¿no? Suena tal vez un poco romántico, pero creo que es realmente necesario poder enfatizar la labor a favor del bien que se está haciendo tanto desde su tribuna, de su vitrina, como toda la gente que pasa en algún momento por aquí en LP. Sí, Luis, sí. Como te menciono, lamentablemente con estos índices de violencia que estamos viviendo en nuestro país, pues las personas vienen muy cargadas emocionalmente, vienen muy tristes, vienen pensando que lo han perdido todo. Y uno como médico, como perito, tiene que saber a quién tienes al frente. Y hay que entenderla. A veces las personas quieren contar todo. Uno tiene que ser muy tolerante, pero uno tiene que saber también en qué momento decirle, muy bien señora, le hemos escuchado, pero ahora vamos a hacer esto, lo vamos a examinar. Porque a veces las personas piensan que el médico es como un sacerdote, ¿no? Que escucha todo. Claro, pero en la función pericial eso no es tanto así, porque uno tiene que ser muy objetivo. Y esa persona que es producto de algo malo de la sociedad, pues cuando ingresa a un consultorio médico legal, tiene que encontrar algo bueno, tiene que encontrar esa, digamos, tranquilidad de que en este ambiente vamos a hacer todo lo posible para que los resultados tengan un efecto en la justicia. No parcializándonos, sino siendo muy veraces al momento de describir lo que vemos. Si esto es una herida, pues describirla como herida. Si este es un moretón, describirla como tal. Si este es un hematoma, como tal. Como tantos temas de lesiones que, gracias a LP Pasión por el Derecho, ya hemos difundido como temas de exposición. Y una pregunta muy humana que me gustaría hacerle, ¿no? Cuando hay días en los que enfrenta casos muy complejos, muy complicados, que dejan un sinsabor, un pesar emocional, cuando llega a casa, ¿cuáles son esas cosas que
le ayudan a cambiar de ánimo, a recargarse de energía. Puede ser algo tan simple como, no sé, ver una serie, un café, un abrazo. ¿Qué le devuelve la energía y la fe a usted como persona? Si tiene razón, uno, por ejemplo, puede estar de guardia y toda la noche y madrugada ver tantos casos. Justo vengo de una de guardia, te comenté. Ujú. eh, Tantos casos que en verdad uno lo impactan, ¿no? Uno es persona, uno no deja de ser persona cuando es médico y menos cuando es perito. Sin embargo, eso que a veces en uno podría afectar, pues lo tiene que compensar con algún hobby. Mi hobby es la lectura. Me gusta mucho leer y me gusta escribir, ¿no? Me gusta escribir lo que voy aprendiendo día a día. En la medicina, como en cualquier profesión, uno no deja de aprender. Y creo que cuando uno escribe, pues uno plasma las experiencias y también uno busca un relajamiento, digamos, hasta espiritual respecto a lo que uno puede haber observado y percibido durante todo el día. La gente que ha visto el programa o que me conoce un poco más por redes sociales sabe que yo vengo más de un mundo cultural antes que del derecho, ¿no? Antes de estar en el EP me dedicaba a todo eso, teatro, literatura. Así que me gusta cuando surge el tema literario en las entrevistas con gente del mundo jurídico. ¿Cuál es ese libro que más lo hace sonreír o que más buenos recuerdos le trae, que le podría recomendar a los estudiantes que están en este tipo de carreras, sobre todo que requieren de estos momentos de alegría o de energía? Bueno, no voy a hablar de un libro en específico, tengo muchos, pero leo mucho a Mario Vargas Llosa. Me gusta mucho la prosa y el tipo de lenguaje que plasma en sus obras. Me gusta mucho. Sí, y se nota, porque el gesto que tiene ahorita al momento de hablar de libros obedece a otro tipo de ánimo de los temas que hemos conversado, así que Sí, sí, no, no, es me bueno gusta. poder también tocar esos temas. Si es que alguien de repente me quisiera regalar algo por mi onomástico, desearía que sea un libro, ¿no? Tengo muchos libros, me gusta mucho leer. Y yo creo que el que lee bien, porque no solamente es leer, sino es leer bien, y tú lo sabes como especialista en temas de comunicación, sabe transmitir bien. Aquel que habla bien en público es porque sabe leer y sabe procesar información, sabe almacenarla y sabe en qué momento sacarla. Creo que es así. ¿Cuándo es su cumpleaños, doctor? Ah, bueno, en unos días más. Ah, Justamente vamos a celebrarlo de repente ahí en Tarapoto. Voy a estar por allá. la gente que está viendo la entrevista y que coincide con el cumpleaños del doctor ya saben qué darle para poder levantarle el ánimo luego de todos los temas complejos que tocamos en el día a día. Sí, cuando recibí la invitación de nuestro amigo Roger y de nuestro amigo Enrique, me dijeron, doctor, va a viajar el 3 de mayo. Yo le dije, pues sí, sí, yo viajaría, sí, porque hay un evento. Bueno, ese día es mi cumpleaños, así es que nunca pondría por encima algo personal que una responsabilidad académica. Y eso lo saben aquellos que ya me conocen de años atrás. Para mí lo primero es el deber y la responsabilidad académica, institucional. Lo personal pasa a un segundo plano. Yo creo que los asistentes al próximo congreso en Tarapoto pues merecen toda una plana de expositores, como lo he leído, de muy alto nivel, que les transmitan sus conocimientos, sus experiencias y que puedan ustedes fortalecer ya lo que saben. Habrán libros en Tarapoto, eso sí. Luego de este mensaje sé Muchas que gracias. algún fanático o alguien aquí dentro del mundo del EP se encargará de eso. Antes de terminar me gustaría pedirle, antes que una invitación al Congreso, una invitación a los chicos que están en este momento enrumbados en la medicina legal o que están a punto de comenzar por este camino académico, profesional. ¿Qué mensaje puede decirle a alguien que ya tiene 20 años de carrera? Bueno, a los futuros médicos, a los que están estudiando medicina humana y quieren vincular su futuro trabajo a la medicina legal, háganlo con mucha eh, pasión. Entiendan de que hay alguien que ha sido víctima de un delito y requiere nuestro conocimiento científico, pero también aquel que está investigando, que en este caso es un abogado, aquel que va a defenderlo, que también es un abogado, a quien que va a dictaminar justicia, que también es un abogado, necesita conocer de la medicina legal y debe conocerlo no como un estudiante de medicina, sino debe conocerlo como una especialidad útil al sistema de administración de justicia.
Este conocimiento debe ser entendido con términos sencillos. Estimado Luis, hay veces los médicos podemos pecar de tecnicismo. Yo he dicho que lo técnico para el técnico, lo médico para el médico, pero nuestro conocimiento que lo plasmamos, por ejemplo, en certificados médico-legales o en informes periciales de necropsias médico-legales, pues debe ser un conocimiento, sobre todo en sus conclusiones, muy entendibles para que los profesionales del derecho y el público en general puedan entender de que aquí se ha hecho un trabajo científico. Me gustaría terminar haciéndole una pregunta más que jurídica o médica, tal vez un poco más filosófica o espiritual, si quiere verlo de esta forma, ¿no? Alguien que conoce tanto el cuerpo, que ve las consecuencias del daño en el cuerpo y que muchas veces, en ciertos momentos, en ciertos casos, ve lo que es la muerte. ¿Qué visión tiene sobre temas espirituales, sobre visiones religiosas, sobre todo lo que es el alma y la conversión que tenemos todos los peruanos por crecer en una sociedad tan católica y cristiana? Sí, tú lo acabas de mencionar muy bien, estimado Luis. El cuerpo humano no solamente tiene de físico, tiene también de psíquico, tiene también de mental. Cuando una persona es víctima de violencia física, violencia sexual, esa persona no solo tiene una dolencia corporal, Luis, esa persona tiene una afectación a nivel emocional, a nivel cognitiva, y eso tiene que ser valorado de manera integral. Ante tu pregunta de cuál es la concepción filosófica del ser humano que ha sido víctima de estos tipos de delitos, yo creo que la concepción debe ser guiada por un trabajo en conjunto. Mal haríamos si solo un médico examina a esta persona. ¿Quién más debería ver la parte psicológica mental? En estos casos, un psicólogo y un psiquiatra. Cuando el sistema de administración de justicia solicita este tipo de examen médico, nosotros podemos hacer la sugerencia de que también se haga una evaluación mental, psicológica, conductual, porque el ser humano es así. Además, si estaríamos en el campo hospitalario, estimado Luis, yo puedo tener a 10 personas con gastritis. Mira, son 10 pacientes que tienen gastritis. Los 10 tienen diagnóstico de gastritis. Te pregunto, las 10 personas ante la misma enfermedad, ¿tendrán los mismos síntomas y signos o no? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué? Porque existen personas y existen enfermedades que en una persona pueden presentarse de diferente forma. El concepto emocional, el concepto psicológico influye mucho en la conducta de la enfermedad. Cambio de ejemplo. No tenemos 10 personas con gastritis, tenemos 10 personas con cáncer. ¿Por qué las 10 personas no evolucionan igual si tienen el mismo cáncer? ¿Sabes por qué? Porque hay todo un sistema de neurotransmisores, todo un sistema de sustancias químicas que genera nuestro cerebro que van a influenciar mucho en nuestra enfermedad. Y el desenlace será diferente. ¿Has escuchado? Tengo cáncer, pero voy mejor. Como algunos que dicen, tengo cáncer y ya no sé qué hacer porque me quedan pocos días de vida. Eso que está diciendo él, ese ánimo que tiene, estamos hablando de lo anímico, ¿ah? Me has hecho una pregunta filosófica que hay veces es un poco compleja en responderla, pero estoy tratando de vincularlo a la parte médica. El hecho de que una persona diga, estoy con una enfermedad, pero voy a salir de esta enfermedad, voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, quiero bajar mis niveles de glucosa, quiero mejorar mi calidad de vida. Es diferente a tener a un paciente que te diga, ¿sabes qué? Estoy enfermo, pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Bueno, pues me estará pasando factura la vida. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues así es la vida, de algo hay que morir. Yo te pregunto, ¿en ambas personas que tienen la misma enfermedad, van a evolucionar igual o no? Definitivamente no. ¿Sabes por qué? Porque la persona no solamente es cuerpo, no es solamente físico, es también algo emotivo y sumado a la pregunta que has hecho,
algo espiritual. Muchas gracias, doctor, por esta visión tan importante y que es bueno tocar al momento de hablar de medicina, al momento de hablar de derecho, como es el nombre de la página, y al momento de, en general, ver la vida, creo. Así que Sí. le agradezco por esta conversación. Creo que ha sido muy humana y que ha ayudado a mucha gente que pueda ver ese lado B de una carrera que conocen por los noticieros, que conocen por el EP, pero que tal vez nunca han podido conversar directamente con alguien y poder ver el factor humano, que eso es lo que destacamos en este programa. Gracias, Luis. Gracias, LP Pasión por el Derecho, por brindarme este espacio y dar a conocer un poco más de la ciencia médico-legal. Siempre estamos al servicio. Nos vemos en Terapoto, doctor. Claro que sí, nos vemos por allá. A toda la gente que ha visto la entrevista a través de YouTube, que la han visto completa, muchas gracias. Por favor, dejen sus comentarios, cuéntenos cuál ha sido su momento favorito. Mándenle el video a sus amigos, familiares, para que conozcan un poco de esto. Si tienen a alguien que está estudiando medicina legal, este es el video perfecto para ellos. Y si están en TikTok o en Instagram y han visto un clip de la entrevista y han venido a ver la entrevista completa, por favor, descarguen ese video, súbanlo a sus stories, sus estados de WhatsApp, para que más gente pueda venir aquí a LP y a la entrevista y poder ver este trabajo que hacemos para mostrar este lado más humano del derecho, de la medicina legal en este caso, y cambiemos todos ese chip de los preconceptos que tenemos del derecho. Muchas gracias por estar aquí. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales, y nos vemos en una próxima edición de La Entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad.